¿Qué tal? Hoy vamos a tener una transmisión de una entrevista con un gran amigo que es Abel Martínez. Nos va a estar hablando acerca de la masculinidad reformada. Así que voy a empezar invitándolo para poder tenerlo aquí, que se nos una a nuestra conversación el día de hoy. Vamos a buscarlo aquí en el chat. Está aquí el compañero. Oh, ahí está. Ok. ¿Aló? Hola, hola, Hola Abel. Ahí sí, hola, ¿cómo estás? qué bueno, por fin, después de varios problemas técnicos, nos logramos conectar. Tantos problemas técnicos que al final era solo actualizar la aplicación. A, a veces las cosas son más difíciles de lo que pensamos, ¿no? Sí, sí, Dale, totalmente. Pero qué bueno que ya estamos aquí conectados. sí. Oye, tal vez puedes virarle un poco a tu cámara porque te veo como que de lado. No sé si tú me ves igual o no. Sí, yo creo que también te ve igual, pero permitime. Sí, para que en el Agile TV quede bien esto grabado y que se pueda ver quién eres, ¿Dónde vives? dónde vives, de dónde soy, de dónde sos. ¿De dónde soy? Bueno, ahí sí, Vamos a ahora sí ver. te vemos bien. Bueno, se nos olvidó Hoy Rodrigo. sí. Mandamos un saludo a Rodrigo. Qué bueno que vaya con gente. Este tema creo que va a estar candente y sí va a ser bueno que muchos hombres se unan a esto, ¿no? Y los que puedan vernos también después en el IGTV va a ser bacán. Em, Antes de empezar, quisiera empezar con una cita de un libro que estoy leyendo que Sí. dice, hombres parece que somos menos propensos a ser engañados ciegamente y más proclives a aceptar mentiras con nuestros ojos bien abiertos. Yo creo que esto que acabo de leerlo es como muy importante para empezar el tema porque los hombres a veces creemos que no sabemos las cosas y podemos estar tan engañados, tan cegados que no nos dejamos ver la verdad de Dios, ¿no? Y bueno, por eso también ha sido este tiempo de querer poder hablar acerca de la masculinidad. Antes de comenzar también quiero presentarles quién es Abel. Abel, bueno, está trabajando en el Ministerio de Alabanza, ¿no es cierto? Está en El Salvador, vive. Y bueno, yo lo ¿De El conocí así Salvador? el taller de libros de en Cristo. Entonces, aquí hay alguien que sabe bien del tema. Así que bueno, háblanos un poquito acerca de Abel. Bueno, un gusto para todos los que se están conectando ahorita en el en vivo y también los que nos van a ver en el repetido, pues a esos también les amamos y también vamos a hacer de mucha edificación para los que van a estar en el repetido. Pero bueno, así como estaba comentando Sebastián, vivo en El Salvador, actualmente estoy sirviendo en el Ministerio de Alabanza como director de Alabanza, ya llevo alrededor de 6 años liderando en el Ministerio de Alabanza y sirviendo alrededor de unos 8 o 9 años. Eh, ya después de eso, que el Señor me motivó y me inspiró a poder estar en otras áreas, como en el área del estudio de la Biblia, en el estudio sistemático. Dios en su misericordia me proporcionó herramientas para poder especializarme en esa área. Y creo que también en el área pedagógica de consejería cristiana. Actualmente estoy sirviendo en un ministerio de consejería en línea que se llama Libres en Cristo, que ayuda específicamente a hombres a salir del pecado sexual, tales como la pornografía, la masturbación, homosexualidad, eh, promiscuidad, diferentes temas y diferentes áreas que tiene que ver con el área sexual. Y creo que Dios nos quiere hablar mucho acerca de la masculinidad y cómo la sexualidad y cómo ciertos hábitos y ciertas costumbres o ciertas adicciones nos hacen quebrantar nuestro corazón para que nosotros no podamos mostrar esa hombría que Dios realmente quiere reflejarnos, pues, a través de la sociedad. Tenemos
una sociedad totalmente distorsionada acerca de la masculinidad, acerca del machismo, cómo realmente un hombre se debe de comportar, cómo debe de tratar a una mujer o cómo debe ser el rol o el liderazgo de un hombre en la casa. Y creo que todas esas cosas, a la medida que el pecado ha entrado en el hombre, a la medida que ese Adán ha sido impregnado en nosotros y ha dominado nuestro corazón, poco a poco ha estado distorsionando el diseño original de cómo un hombre tiene que ser, tanto en la sociedad como en su hogar, en el trabajo, con su esposa, con sus hijos, en todo nuestro entorno, la verdad. Y creo que va a ser un privilegio. Gracias, Sebastián, también por darme el privilegio de poder estar contigo, aprovechando esta tarde para hablar de este tema. Así que, venga. Así es mismo, estoy bueno, muy emocionado porque, a ver, tuve un tiempo atrás de hacer una entrevista o conversar acerca del tema y justamente él me comentó en un taller, en un seminario acerca de hablar Uh-huh. y bueno, bueno, básicamente no sé, la situación yo creo que es muy semejante en El Salvador con lo que yo vivo aquí en Chile o lo que he vivido en Ecuador, pero me he dado cuenta que la forma de cómo la iglesia nos muestra la masculinidad muchas veces va encajada con estereotipos que aplacan o que disminuyen la verdadera masculinidad, porque en las iglesias en las que yo he estado muchas veces me han dicho, o sea, para ser hombre tienes que ser alguien que no llora, alguien que no es libre, alguien que solamente encaja en el estándar, y cuando problemas o circunstancias, generalmente queda callado y no quiere exteriorizar. Y esa es una de las cosas que también aprendí Correcto. cuando estuve en el taller con Libres en Cristo, porque cuando estuve en este taller me di cuenta de que al exteriorizarte, al poder abrirte, al poder decir verdaderamente lo que te estaba sucediendo, podías también experimentar una sanidad y poder disfrutar también tu masculinidad en cierta manera. Entonces, a raíz de todo esto, también he querido que podamos tener este conversatorio para que podamos expandir un poco acerca de cómo debe ser la masculinidad actualmente, cómo se le está viendo. Hay un movimiento tras bambalinas en el escenario que quiere apagar la masculinidad, que quiere tergiversar lo que es ser un hombre actualmente. Y es un tema que yo creo que si no lo hablamos nosotros, nadie lo va a hablar, ¿ya? Justamente el día de ayer tuvimos nuestra reunión de hombres de nuestra iglesia acá en Villa y fue después de casi 7 meses. Por la pandemia no habíamos podido tener las reuniones y ayer, gracias a Dios, se abrieron ya la oportunidad de reunirnos en un lugar. Fuimos y bueno, yo en lo personal estaba con poca expectativa porque pensé que iban a ir pocos hombres, porque generalmente cuando dicen vamos a hacer una reunión de mujeres, las reuniones se llenan, o sea, Se todas quieren llenan ir, todas quieren, totalmente. llaman a reunión de oración, toda la mayoría de personas que van son mujeres, llaman a hacer, no sé, alguna cosa en actividades en la iglesia y las primeras de inscribirse son mujeres. Y el día de ayer yo dije, bueno, no van a haber muchos hombres, pero no, más de lo que me Perdón. imaginé o pensé. Y justamente lo que ayer hablaban nuestros pastores ahí es de este tema de que como hombres tenemos que buscar también la unidad, de buscar el fortalecernos los unos con los otros para adelante llevar la visión pues, en nuestras vidas. Y eso es que las mujeres más en la iglesia y nosotros estamos ahí, ¿no? Sí. Pero yo creo que por un tema también de cómo la iglesia nos ha tratado de mostrar cómo es la masculinidad. ¿Tú qué piensas de esto? A ver. Bueno, primeramente es necesario poder tratar estos temas acerca de la masculinidad. Uy, parece que se nos volvió a desconectar. El internet ya está un poco mal, creo. Bueno, hasta que se conecte Abel. Bueno, o sea, yo pienso que si nosotros andamos en la masculinidad bíblica, vamos a encontrar una perspectiva que va a ser la, la
de acuerdo a lo que Dios nos creó desde un inicio, de acuerdo a lo que Dios puso desde un principio, lo que debíamos ser. Entonces, si yo eh, como hombre solamente me centro en lo que dice el mundo o lo que el mundo me está queriendo mostrar de cómo es una masculinidad, yo pienso que estoy equivocadamente buscándola. Y que bueno, se conectó otra vez a él. Tú estabas diciendo que Ok. los chicos, la gente que muchas veces la masculinidad que nosotros conocemos es la que el mundo también nos habla, ¿no? La que el mundo nos muestra. Pero si buscamos la masculinidad en los principios bíblicos, vamos a encontrar la masculinidad original, el diseño original, cómo fuimos creados, ¿no? Sí, correcto. Honestamente, la masculinidad allá afuera en la sociedad lo venden de una forma bien artificial. Te voy a poner un ejemplo. Las mujeres hoy en día allá afuera, ¿cómo catalogan a un hombre? Con un buen afeitado de barba, con corbata, saco, o sea, musculoso, y las mujeres con un buen perfume pueden decir, ese hombre, qué masculinidad, sí ese sí es un hombre. O ver a Carlos Rivera o al de Capitán América, esa masculinidad que nos quiere vender Hollywood o nos quiere vender la sociedad, está muy artificial a lo que realmente la realidad de la Biblia habla acerca de cómo un hombre debe de ser. Tal vez la Biblia no enfatiza sobre su apariencia física, sino tiene que más ver con su carácter. Y eso es lo que enfatiza ahora la Biblia en el Nuevo Testamento. Jesús, lo que ahora le preocupa al ser humano es que Dios quiere tratar con el corazón humano, porque de todos los males, o sea, ¿de dónde viene toda la parte de las borracherías? ¿De dónde viene toda la parte de la lujuria? ¿De dónde viene toda la parte del alcohol, la brujería, el odio, el rencor? Viene de nuestro corazón. Y creo que ahí es donde Jesús ataca el punto medular o el eje central del verdadero problema de lo que hay en la masculinidad ahora en día, que tiene que ser mucho más por lo que hay dentro de nuestro corazón. Y como hombres debemos estar sumamente prestos, sumamente cuidadosos con lo que estamos dejando entrar en nuestro corazón, lo que nuestros ojos ven en nuestras redes sociales, qué es lo que estamos dejando entrar en nuestro corazón, y que al final de tanto atesorarlo en nuestro corazón, de eso vamos a emanar, de eso vamos a poder hablarle a la gente, le podemos decir, este es mi modelo de masculinidad. Te lo comento así a grosso modo rápido. Cuando yo estaba pequeño, mi papá, él es un gran contador en su momento, en su apogeo profesional. Él fue un auditor y fue uno de los contadores super pilas, buenísimos. Y recuerdo que él tenía en la casa una gran librera de libros, de reformas, de leyes, y cada vez que yo lo miraba arreglarse, cada vez que yo lo miraba que él se comenzaba a alistar para ir a la oficina, yo siempre lo miraba con su estante, con su closet de barbas de afeitar, navajas, corbatas, camisas de vestir, zapatos bien lustrados, o sea, de marca de vestir, o sea, súper, súper bueno. Y yo tenía ese modelo de hombría, porque yo miraba a mi papá cuando yo estaba pequeño y yo me proyectaba, yo cuando sea grande, cuando sea hombre, quiero verme como mi papá, con ese outfit. Sin embargo, a la hora de poder estar viendo el tema de cómo Dios abarca a través de la Biblia acerca de la masculinidad, realmente vemos que tiene mucho más que ver con el carácter del hombre. Cómo debe ser el rol del hombre en la casa acerca del liderazgo, acerca de cómo debe de amar. Muchas veces la sociedad nos dice de que el hombre tiene que ser machista, el hombre tiene que ser rudo, el hombre tiene que ser mano dura, tiene que mostrar rudeza, no tiene que mostrar sus sentimientos, no tiene que mostrar debilidad, porque, no puede ser que un hombre musculoso, o sea, de buen parecer, le tenga miedo a las cucarachas, por decirlo así. O que un hombre no le debe de tener miedo a la oscuridad. O lo más común, cuando estamos pequeños,
que en algún momento nuestros papás nos dijeron cada vez que nosotros nos caíamos o sufríamos un golpe y comenzábamos a llorar de dolor. Y yo sé que tal vez te vas a sentir identificado. También a mi mamá en un momento me lo dijo: los hombres no lloran. Los hombres no tienen que mostrar sus sentimientos. O sea, mira, o sea, realmente no tenés que llorar por eso. Realmente no hay razón. Es muy absurdo de que vos mostres tus sentimientos o que te esté doliendo eso. Pues eso son cosas para bebés. Y uno comienza a crecer con esa mentalidad de que uno no tiene que mostrar debilidad, de que uno no tiene que mostrar sensibilidad ante las cosas que pueden estar pasando allá afuera, o que realmente uno tiene que ser totalmente frío. A la medida que nosotros vemos los diferentes hombres de la Biblia, David, el rey David, un hombre que fue al corazón, conforme al corazón de Dios, a pesar de que era de buen parecer, era muy fuerte. Vemos que en la presencia de Dios, él se derramaba. Él podía expresar sus sentimientos delante de Dios. ¿Está mal expresar nuestros sentimientos? No. O sea, realmente es bíblico que nosotros podamos abrir nuestro corazón y depositar toda carga y ansiedad delante de Dios. Pero ¿qué es lo que ahora pasa en la sociedad? Que realmente nos están diciendo: quédate callado. Si te está pasando algo como hombre, si te está pasando algo en tu trabajo, debes de quedarte callado. ¿Por qué? Porque se van a burlar de vos. Se van a burlar de ti porque a los hombres no les pasa eso. O que puedan decir: ¿o qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí si yo comienzo a comentar de que a mí me está doliendo, tengo cargado en mi corazón cierta situación, y que al final mis amigos o mi grupo social pueda decir: Abelardo, ¿por qué te estás amargando? ¿Por qué te está complicando eso, la vida con eso? Pues eso es para niños, esos son problemas de adolescentes, ya no te debe estar afectando. Y ahí es donde uno comienza a sentirse reprimido, como ofendido, y mucho más aislado de lo que realmente un hombre tiene que ser. Y vemos que la sociedad ha aprendido a suprimir los problemas, pero no afrontarlos. El hombre de ahora en día, el hombre masculino, si te está doliendo algo, fingís de que no te duele. Y ahí pensás de que ahí estás solucionando el dolor. Si tal vez te caíste con cosas pequeñas, si tal vez te caíste o algo por el estilo, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Solo fue un raspón, pero no dolió, no duele, no pain, no gain. Así como dice Rocky Balboa. O sea, si no duele, no tiene efectos. O sea, no sirve si no duele, pues. Pero vemos que hoy la sociedad en día, los hombres han aprendido a suprimir, a reprimir los problemas, pero no a afrontarlos. Porque ahora en día, cuando se quiere afrontar los problemas, es ahí donde comúnmente el hombre huye de los problemas. Pero ahí vemos de que el hombre ahora en día en la sociedad nos está enseñando que debemos de reprimir los problemas, huir de los problemas. Si realmente tenés una deuda bancaria, si tenés algún problema, ¿qué es lo que dice la gente? Mira, con un par de cervezas te vas a olvidar de los problemas. Mira, vamos a un bordel. Yo conozco unas chavas, unas chamacas, no sé cómo le dicen ustedes a las mujeres allá. Nosotros le decimos chamacas o chavas, pero le comienza a decir: mira, hay un par de chamacas uva. O sea, a la medida, justamente como el doctor te la recetó. Y comenzamos a dejar que el mundo nos enseñe a cómo huir de los problemas, más no afrontarlos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia Dios no nos está diciendo: huye de los problemas, huye de todas tus ansiedades, sino que nos dice: afrontémoslo, afrontemos esas debilidades, afrontemos esos problemas con la ayuda de Dios. Seamos honestos, seamos vulnerables de lo que realmente nos está afectando. Yo he aprendido con el tiempo que muchas veces yo siempre fui una persona bien solitaria, a pesar de que yo era bien social. Aún hasta la fecha yo soy una persona demasiado social. En la iglesia, o sea, a mí no me cuesta mucho hacer amigos.
Pero cuando ya era cuestión de tratar temas profundos o tratar temas que realmente a mí me afectan como hombre, ahí es donde yo me hacía el cohibido, ahí es donde yo reprimía todo y me aislaba, pensando de que por el temor a la vergüenza, por el temor a que qué van a pensar de mí, por el temor a mi reputación, a mi imagen, porque yo eso no es lo que muestro a la gente. Yo muestro a la gente un Abelardo contento, super pilas, con un semblante demasiado serio en redes sociales, con unas reflexiones bien elevadas, o sea, bien verticales, con un exégesis, con un estudio sistemático de la palabra, pero ¿cómo es posible que Abelardo esté pasando esos problemas? Sinceramente, Dios ama a los pecadores. Dios ama al que tiene espíritu quebrantado, porque de ellos es el reino de Dios, del espíritu quebrantado, del corazón contrito y humillado. Ese corazón Dios jamás va a despreciar. ¿Sabes cuál es el problema que tiene Dios? Con las personas que fingen que no están rotas. Dios ama a las personas rotas, pero también ama a las que fingen no estarlo. Y vemos cómo en la gracia de Dios, Dios nos llama a ser transparentes. Dios nos llama a confesar nuestras ofensas, a confesar nuestros pecados unos con otros para sanidad de nuestra alma. Últimamente la gente no entiende esa parte, que el hombre tiene que ser vulnerable. Para ser un buen hombre, un verdadero hombre bíblico, tiene que aprender a depender de Dios y de las fuerzas de Dios. No es su propia prudencia, no es sus propias fuerzas. Realmente ese es el verdadero problema que ahora el hombre tiene hoy en día, que no ha aprendido a afrontar, no ha aprendido a afrontar los problemas, ha aprendido a huir de los problemas. Ha aprendido a no hacerse responsable del hogar, a no hacerse responsable de que dejó embarazada a su pareja. Y lo más fácil es irse. Exactamente. Pero ahora... Perdón que te corte, que tú vas hablándome de estas cosas, me hacen pensar mucho en mis compañeros de trabajo, ¿ya? Porque, mira, te cuento algo que me sucedió. Yo cuando llegué a Chile, comencé a trabajar en una empresa y tuve a mi cargo que llevar gente, y la mayoría eran hombres, de entre 21 a 37 años, y el factor común de todos ellos es de lo que tú dices, mostrar como una imagen, pero no enfrentan los problemas. Entonces pues tenemos más problemas porque no enfrentaron sus problemas. Y obviamente son gente que no tiene luz, la mayoría de ellos. Pero en la iglesia, yo también creo que el hecho de que el hombre no esté sirviendo o no esté involucrado ministerialmente como debería, también, o sea, no crea como decir Dios que lo haga otra persona. Yo me voy a dedicar a mis negocios, a generar mis recursos, a vivir mi vida. Y después nos vamos quejando, ¿por qué la iglesia está como, por qué no hay luz? ¿Me entiendes? Es tremendo porque, bueno, aquí en Latinoamérica creo que tenemos el privilegio de poder congregarnos, aunque sea ahora en línea, en muchos lugares, pero tenemos libertad. Países, no sé, Medio Oriente, ya no te entiendes como, no sé, Kazajistán, Arabia, Irán. El cristianismo no es como muy liberal, ¿cacha? Y generalmente, yo recién escuchaba de él estaba haciendo misiones en Irán y él decía que le conmovía su corazón porque, claro, o sea, la gente tiene que hacer silencio para no le escuchen, para que silencio. Y generalmente los que le callen más son los hombres, porque los hombres tienen la voz más fuerte. Y yo digo, wow, o sea, y nosotros en Latinoamérica tomamos muy a la ligera, si oramos bien, si no oramos tan bien, si vamos a la iglesia, todo está bien, porque
como tú decías, yo creo que el tema del carácter es algo que no se está tratando de la manera. Muchas veces el carácter lo hemos entendido como que carácter es mi genio. O sea, si yo tengo un buen carácter, soy amable. Si yo tengo un mal carácter, soy alguien que explota. Y carácter no es eso. Carácter es estabilidad. O sea, si yo tengo carácter, soy alguien que es estable. Soy alguien que si yo digo algo, lo cumplo. Si yo prometo algo, lo vivo. Si yo digo que voy a ir del punto A al punto B, llego al punto B, no me quedo en el punto intermedio de que ya, bueno, ahí veremos. Yo creo que eso también es parte Ujú. como de lo que ir renovando la mente, de cómo es este tema de ser hombre, sobre todo en el tema del carácter, en el tema del liderazgo, en el tema hombre, tú también hablabas de algo que yo creo que lo vas a topar mucho, esto del rendir cuentas, de tener amigos, de tener pares que nos lleven a cumplir el propósito de Dios, que no solamente somos llaneros solitarios. Y muchas veces los Correcto. hombres en el mundo cristiano pensamos que nos las ponemos todas y nos las sabemos todas. Y eso también, yo creo que muchas de las cosas de los que llegan a Libres de Cristo, y efectivamente es por este sentido de orgullo, porque no, yo me las conozco todas y yo puedo afrontar las cosas como yo sé, hasta que ya es tremenda la vida que estás teniendo, es tan bajo lo que estás viviendo que dices, ahora sí necesito auxilio. Y yo creo que nos podemos evitar estar en ese punto si es que entendemos, estando en esta posición, que yo necesito un par, que yo necesito gente con la que pueda salir, con la que pueda yo crecer en mi masculinidad, crecer en mi identidad. Como hombres, creo que ese sentir a veces lo perdemos por creernos superhéroes, cuando no lo somos. ¿Tú qué piensas? Efectivamente, creo que la parte del orgullo acabas de tocar un punto que es el eje, que es el punto de quiebre cuando un hombre decide, o más bien acepta que necesita de Dios. Porque muchas veces antes del quebrantamiento, como dice Proverbios, bien está el orgullo. Realmente antes de un quebrantamiento, la persona es orgullosa, no acepta su problema. Y creo que la mayoría, todos hemos venido en esa situación, en esa condición, cuando realmente hemos agotado nuestras fuerzas, hemos agotado todos nuestros recursos, hemos agotado todas las formas habidas y por haber de llevar las cosas. Y llega un punto de que la carga es tan pesada, el cargo de conciencia, el cargo de culpabilidad, porque ese es el punto del hombre, que no puede cargar con su propia culpa, él solo. Y cuando un hombre no puede cargar eso, no puede cargar eso, es ahí donde comenzamos a hacer malabares, comenzamos a hacer de todo, dando patadas de ahogado, como le decimos acá en El Salvador, pero ahí vemos que es necesario llegar a ese punto de quiebre para reconocer nuestro quebrantamiento del pecado, quebrantamiento de nuestro orgullo y poder decir, Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Y es ahí donde el orgullo tiene que tocar. Nuestro ego tiene que caer. Que nuestra forma de pensar egoísta tiene que menguar. Y ahí es ahí donde muchos hombres chocamos. Yo fui uno de esos. Yo no quería aceptar de que yo tenía un problema acerca de mi sexualidad. Yo no quería aceptar de que aún siendo cristiano, profesando ser cristiano, yo tenía problemas con el área sexual, con el área de la pornografía, del área de la masturbación. Yo no quería aceptar de que yo tenía un problema. Yo no quería aceptar de que yo necesitaba ayuda. Yo no quería aceptar de que tenía una vida sentimental demasiado promiscua. Estaba prostituyendo mi corazón a un alto grado de sentirme más solo y más vacío, queriendo llenar vacíos que solo Dios puede llenar. Y es ahí donde el orgullo tiene que tocar fondo en el hombre. Aceptar que no se las sabe todas, así como le decías, porque muchas veces nos creemos superhéroes.
Muchas veces nos creemos que nos vamos a comer el mundo y que no es nada malo tener o estar ligando o estar chateando con dos o tres más mujeres, pues. O sea, que no está nada de malo, pues, o sea, al final uno es hombre, o sea, ahí es donde uno muestra su masculinidad. ¿Cuántas mujeres le gusto yo? ¿O cuántas mujeres me siguen? ¿O cuántas mujeres me stalkean en Instagram, en Facebook? ¿O cuántas mujeres me escriben por WhatsApp? ¿O a cuántas siervas, si lo queremos ver en un lado más espiritual de iglesia, pues? O sea, ¿cuántas siervas están orando por mí, por mi vida? Pero vemos que cuando un hombre aprende a vivir solo, lastimosamente, aprende a afrontar los problemas solo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cordón de tres dobleces es difícil de romper. Porque hay de aquel que está solo, porque cuando tenga frío no va a tener con quién abrigarse. Hay de aquel que esté solo, porque cuando se caiga, ¿quién lo podrá levantar? La Biblia está explícitamente marcado de que el ministerio del hombre tiene que estar en conjunto, de manera colectiva, unos a otros. Eso puede ser para el tema del hombre inconverso, pero ahora, ¿qué pasa ahora en la iglesia? Cuando un hombre, pastor, líder o alguien de la membresía de la iglesia local tiene ese pensamiento de que no necesita a los hermanos para llevar sus problemas. ¿Qué es lo que pasa con ese hermano? Tal vez unos pueden decir, es que mi relación personal con Dios es solo Él y yo. No necesito a las demás personas. O sea, mi relación, solo Dios conoce cómo llevo mi relación con Él. O sea, una relación vertical. Pero nos damos cuenta de que esa relación, esa intimidad vertical que tenemos con Dios a través de la lectura, del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de los hábitos de gracia, no nos damos cuenta de que eso se tiene que ver reflejado en nuestra relación horizontal. Por eso es que en el Antiguo Testamento todo era reglas, 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 pero ahora en el Nuevo Testamento habla acerca de cómo debemos amarnos unos a otros. Ya el ministerio de Jesús ya no era tanto vertical, sino que cómo se debía de llevar la gran comisión acá en la tierra y cómo un hombre tenía que caminar ahora en la tierra, cómo debe de amar a una mujer, cómo debe de amar a sus hijos, cómo debe liderar, cómo debe de pensar, cómo debe de hablar. Y aterrizando con lo que me estabas comentando, el hombre, si es orgulloso, si no acepta su problema, el problema lo va a terminar de hundir. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, ahí va a tener su mano extendida para levantarlo. Es muy probable el mismo sentimiento que pasó el rey David en el Salmo 41, Salmo 34, si no mal me equivoco, que hablaba acerca del pozo cenagoso, que Dios lo levantó del lodo cenagoso, del lugar donde él no podía, Dios lo levantó. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que llegar hasta ese punto? O sea, ¿qué cosas hicieron de que él llegara hasta el lodo cenagoso? ¿Hasta qué punto? Y ahí es donde yo me comienzo a preguntar que los hombres ahora en día en la iglesia no estamos muy lejanos a la historia de David, porque muchas veces tendemos a consultarle a Dios ya de último, cuando ya estamos en los problemas, lastimosamente. Primero hacemos lo humanamente posible, cuando tiene que ser al revés. Primero tenemos que consultar a Dios para cualquier decisión. Lastimosamente el orgullo del hombre va a ser algo que siempre nos va a estar estorbando en esta carrera de la fe. Pero, ¿qué te puedo decir, amigo? El orgullo Dios es está en algo mi psicología. perdón, es algo que nos ataca psicológicamente, creo, porque muchas veces se cuenta.
Sobre todo cuando decimos yo no tengo orgullo, estás orgulloso, porque eh, pero en cambio, cuando has sentido en Dios, te rindes completamente, entiendes de que ya no es tu forma de ser, no tu forma de vivir, sino que es manera para ti. Y como a veces todos los que somos cristianos, hemos hecho esta oración, ¿no? Sé mi Señor y sé mi Salvador. Pero cuando ya estamos enfrente de situaciones, enfrente de momentos, tal vez eso de ser mi Señor queda a un lado y yo vuelvo a ser mi Señor y el orgullo me ganó. Y ahí es cuando tomamos malas decisiones, ahí es cuando tomamos malos eh, pasos. Y bueno, o sea, algo que también me llamó la atención lo que hablas ahorita acerca del área sexual. Yo creo que también aparte del área sexual, por lo menos deben haber tres áreas en las que los hombres somos más atacados. Yo creo que puede ser el área de las riquezas, de los negocios, el área sexual obviamente, creo que el área de El vanagloriar, poder. claro, de poder, así como vanagloriarte, así como que y nadie más. El nombre, el yo. Exacto, y yo puedo, o sea, yo, papá, o sea, nadie puede contra mí. Y es tremendo porque esas cosas, que aunque son naturales en nuestra forma de ser el hombre, porque obviamente esto yo creo que también nos empodera para ser competitivos, es algo natural en nosotros. Si no, no fueran los deportes hechos para nosotros, si no, no fueran hechas las artes marciales más para los hombres y N cosas. Sobre todo en la publicidad se da cuenta, o sea, te muestran, se van a vender un auto, te van a mostrar que el auto te va a empoderar, te va a dar autoridad, que te va a hacer sentir una persona que está encima y no debajo. Y yo creo que es un instinto natural en nosotros, pero tal vez si lo enfocamos de una mala manera, llegamos al otro extremo. O sea, los gobernantes, que la mayoría son presidentes hombres y terminan haciendo daño a una nación en vez de haber hecho algo bueno por buscar el poder, claros que se han visto en Latinoamérica. Y tú dices, pero ¿en qué momento fue todo esto? Y yo creo que deberíamos ir al punto primero que tú hablabas, o sea, el problema está en el corazón. El problema está en que si nuestro corazón no está sanado, nuestro corazón no está rendido a Dios, va a ser muy probable que vamos a seguir tomando malas decisiones, vamos a seguir yendo en un mal camino y esto nos va a llevar a vivir en un 10% de lo que debería ser la masculinidad. Porque si uno no está viviendo conforme a la palabra de Dios, estás viviendo una mentira y al vivir una mentira estás conformándote con las migajas, conformándote con lo menos. Pero si tú como hombre decides enfocarte en las cosas que Él es tu Señor, enfocarte en que la palabra viva te va a ir transformando, no solamente la mente, sino el corazón, tus acciones van a cambiar. Yo creo que esto va a permitir de que más hombres, al momento de encontrarse en el trabajo, en los estudios, con gente, con la familia, van a empezar a mostrar verdaderamente quién es Jesús, porque yo creo que la verdadera masculinidad se encuentra en Cristo. Yo creo que Él nos dio el ejemplo de lo que es ser un verdadero hombre, lo que es verdaderamente ser un Correcto. hombre de carta cabal, o sea, alguien que verdaderamente era lleno de carácter, lleno de fortaleza, lleno de dominio propio, lleno de fuerza, de hombría, masculinidad. Y ese creo que debe ser nuestro punto a seguir, porque muchas veces pensamos y decimos, bueno, es que tal vez no tuve un buen padre, no tuve un buen ejemplo, un buen mentor, y tal vez por eso soy como soy. Yo creo que es porque tal vez tu enfoque está en lo natural y no te das cuenta de que tu enfoque debe ser Cristo, ¿no? ¿Tú qué piensas, amigo? Correcto. Ese punto me gustó bastante, lo último que dijiste, acerca de que los estereotipos o los modelos que anteriormente hemos visto, que tal vez podemos decir, mi papá fue un gran machista, por decírtelo así, mi papá fue un gran machista y él nunca tocó una escoba, él nunca tocó un traste para lavar, ningún plato para lavar. Y como yo crecí así, realmente
yo quiero sí o sí que mi mujer o mi futura esposa haga lo mismo. O sea, yo no quiero tocar platos, yo no quiero tocar ningún plato para lavar, ninguna escoba para barrer. Y ahí es donde nosotros comenzamos a crear patrones o ciertos patrones de conducta que a lo mejor, porque así crecimos y así nos educaron, pensamos que es la manera correcta de hacerlo. Pensamos de que el hecho de que algo se vuelva tan común, pensamos de que es normal, y como es normal, y como nadie dice nada, y como no hay ninguna aberración o no hay ninguna cosa contra eso, pensamos que está en lo correcto, pensamos que está bien, cuando realmente la Biblia dice todo lo contrario. Es por eso que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Y es donde nosotros debemos de tener la balanza, si realmente esos patrones de conducta abonan más a mi integridad, abonan más a mi carácter como buen hombre, como cristiano, o simplemente está denigrando la imagen de Dios. Y habías tocado unos puntos de acerca de los 3 puntos más que afectan o como las debilidades más grandes del hombre, acerca de la sexualidad, acerca de las riquezas, los negocios y el poder. Y creo que en esa parte quisiera tocar versículos clave acerca de cada cosa, comenzando en el área que creo que es más común o que la que menos se habla. Eso sí, en el área que menos se habla ahora en día es la parte de la sexualidad. Ujú. No sé, pero hoy en día es tan común que tanto en la música, tanto en memes, tanto en series, tanto en muchas cosas, es normal la sexualidad, el sexo desenfrenado, la pornografía, o sea, lo vemos tan normal, o sea, lo vemos casi todos los días en publicidad, en videoclips de canciones, de música, lo vemos tan normal y como lo vemos cotidianamente, pensamos de que está bien, pero cuando realmente se trata el efecto, cuando realmente tocamos ese tema crudo como realmente es como que todos se cohíben y todos piensan así como que, uy, hablar de pornografía, hablar de sexo, de hablar de sexualidad, o sea, realmente, uy, que esas cosas no se mencionen entre los santos, aleluya, gloria a Dios, Rambo saca la bazuca, rabasaya, o sea, realmente esas cosas no se deben de tocar, pero la Biblia es explícita para poder tocar realmente esos temas. Te voy a tocar uno de mis versículos favoritos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Cada vez que ese versículo es un pilar para mí, para todos los días. Como joven soltero, para mí eso es pilar. No solo hacerlo en mi soltería para guardarme para mi futura novia y futura esposa, sino que ese debe ser mi compromiso para toda la vida, porque eso es lo que hace un hombre. Y te quiero leer Job 31, su versículo 1. Dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Me encanta mucho la nueva traducción viviente, porque dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo yo pues no hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer? O sea, ese es un pacto que cuando yo leí ese versículo en esa traducción, me explotó la cabeza, me explotó todos mis sentidos de poder decir que hasta Job hizo un pacto de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué realmente ahora nos está enseñando la sociedad acerca de cuidar nuestros ojos? Fíjate que yo tengo amigos en la oficina, en el trabajo, en la universidad, vecinos, y realmente cuando yo no conocía de Dios, yo tenía mi grupo de vecinos que realmente eran mayores que yo. Tal vez yo tenía alrededor de 12, 13 años
y ellos tenían alrededor de unos 20, 19, 22 años, ya en una edad un poco más alta que la mía. Y pues yo me expuse demasiado a la pornografía por parte de ellos, me expuse demasiado a esa área donde podemos decir, ¿querés ser hombre? Debes de coquetear con muchas mujeres. ¿Querés ser hombre? O tienes que mostrar ser hombre cuando estés coqueteando con una mujer, o cuando estés ligando con una mujer, o que con cuántas mujeres estás hablando. Y yo recuerdo que para mí en ese proceso, cuando el Señor me llamó a la santidad y me estaba confrontando fuertemente en esa área, fue difícil para mí, porque muchas veces nos llegamos a topar con comentarios que dicen, mira, ¿y por qué no comentas nada de las mujeres que hablamos? Mira, ¿y por qué no opinas nada acerca de las fotos que miramos de las mujeres? ¿Acaso sos gay? ¿Acaso sos homosexual? ¿Acaso no te gustan las mujeres? Y ahí es donde viene el ego de uno de hombre, que dice, sí me gustan las mujeres. O sea, sí me gustan las mujeres. Pero ahí es donde viene el ego de nosotros, de poder retarnos, de poder decir, mira, si sos hombre. O sea, no tiene nada malo que vos estés codiciando a una mujer, que miras mujeres semidesnudas en redes sociales, que sigas cuentas de Instagram, de Facebook, o que mires a las mujeres de pies a cabeza, que mires sus atributos en la calle, y que eso es normal. O sea, realmente eso es algo de instinto de hombre. Es muy probable, pero esa es la actitud de un hombre no nacido de nuevo. Yo puedo tener deseos, yo puedo tener una atracción hacia una mujer, pero yo hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer, porque esa es la forma en cómo estoy agradando a Dios. Y aquí viene el punto más difícil, Tal vez estamos guardando nuestros ojos, chivísimo, perfecto. Estamos guardando nuestros ojos porque tenemos novia y queremos ser fiel. Ok, y es una buena motivación. Yo recuerdo que cuando tenía mis novias y cuando tenía una pareja, yo recuerdo que hasta eliminaba todos los perfiles y los contactos de las mujeres que ella, mi novia, me decía, mira, fíjate que a mí no me gusta esa muchacha porque realmente no me parece buena pieza. ¿Qué era lo que hacía yo? Ok, porque te respeto y porque te amo y porque te quiero, la voy a eliminar y listo. O sea, ahí es donde yo comenzaba a cuidar mis ojos, a cuidar mi integridad, a cuidar mi corazón para apartarlo específicamente para mi novia en ese entonces. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestra motivación, ya sea de cualquier cosa, no es glorificar a Dios y es más para agradar al hombre? ¿Qué es lo que pasa? Una persona no es perfecta. Una persona te va a fallar. Una relación te va a fallar. Un jefe te va a fallar. Un padre, una madre, hasta tu propio cónyuge te va a fallar porque es un pecador. O sea, todos somos pecadores y tenemos un corazón engañoso. ¿Y qué pasa cuando ponemos nuestra confianza con las personas o con los seres humanos o con la misma creación? Cuando depositamos y hacemos algo que nos motiva a hacer algo por algo o alguien. ¿Y qué pasa cuando esa persona nos falla? Te pongo el ejemplo. Yo soy fiel porque amo a mi novia, pero ¿qué pasa el día que yo corte por alguna u otra razón con esa pareja? Y que las cosas no terminaron en un buen término, en un buen concepto. ¿Qué va a pasar con mis motivaciones de ser fiel a esa persona si ya no la tengo? Me voy a decepcionar. Y por rencor, o tal vez porque uno se pone a pensar, rayos, y para todo esto me cuidé, para que me engañaran o para que me decepcionaran. ¿Qué es lo que pasa con esa motivación de ser fiel de ese hombre? Se va por el drenaje y se va de nuevo a las mismas prácticas anteriormente. Por eso es que Dios dice que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Si vamos a ser fieles, si vamos a cuidar nuestros ojos,
Si vamos a cuidar nuestro corazón, que no sea por una relación, o por qué tan bonita sea la mujer que tengamos a nuestro lado, o qué tan buen físico tenga esa mujer, para poder decir, realmente ese buen partido no lo voy a decepcionar, no lo voy a perder. Nuestra motivación de ser fiel y nuestra motivación de cuidar nuestros ojos es con el único fin de agradar a Dios y glorificarlo a Él, porque Él nunca nos va a decepcionar. Él nunca nos va a defraudar. Él nunca nos va a dejar decepcionados. Es por eso que nosotros podemos poner nuestra toda confianza en Él, porque Él nos promete estar ahí. Y es ahí donde nuestros pactos o nuestra integridad como hombre en el área sexual debe estar ligada específicamente en Dios, porque debemos de agradar a Dios primeramente antes que a los hombres. Y ese es el problema, porque muchas veces hacemos eso. Queremos agradar a los hombres y como los hombres no cumplen nuestras expectativas, nos decepcionamos y así como el efecto de un ídolo que creamos en nuestro corazón nos decepciona. ¿Y qué es lo que pasa? Regresamos y rompemos todas las promesas que le hicimos a esa persona o a ese algo que estaba ocupando el lugar que realmente lo tuvo que ocupar desde un principio, Dios, en el área sexual. Por eso es que el tema de ser fiel no depende de la calidad de mujer que tengamos a nuestro lado. Somos fieles como hombres, guardamos nuestra integridad, guardamos nuestra pureza sexual, estando en la soltería, o estando en el matrimonio, o estando en una etapa de que sin esposa, o que ya somos viudos, lo hacemos para glorificar a Dios, no por otra cosa. Porque si depositamos nuestra confianza y nuestras esperanzas en algo que no sea Dios, es muy probable que nos decepcionemos y que al final no terminemos de cumplir esas expectativas, porque no dejamos que Dios ocupara el lugar en nuestro corazón. O sea, pues en el fondo, básicamente, todo se resume a que el problema es, si me alejo de Dios, mi vida como hombre no tiene un propósito. Si me acerco a Dios, mi vida va a empezar a reflejar lo que Él puso en mí, básicamente. Me encantó lo que tú pusiste este ejemplo, porque yo creo que es algo que todos lo hemos vivido. O sea, desde chiquitos siempre te van diciendo, mientras más novias, mientras más mujeres estén en tu vida, guarda tu corazón. Cuando estás en la iglesia te dicen, guarda tu corazón. Y llegas a este punto que dices, tú, tica, o sea, la iglesia me dice una cosa, la sociedad me dice otra cosa, ¿a quién sigo? ¿Qué es lo que hago? Y cuando tú pones ahora este ejemplo de, no lo hago por agradar a alguien, sino que voy a guardar mi corazón o mi pureza, porque de esta manera glorifico a Dios, cambia totalmente el sentido. Cambia totalmente porque ya no es por algo que me va a sacar de provecho o beneficio a mí como ser humano, sino Correcto. que es algo que va a mostrar a otros quién es Él, que para eso es lo que estamos siguiendo, o para eso estudiamos, para eso vamos a la iglesia. No es solamente para llenarnos de conocimiento, sino para poder entregar a alguien más, ¿no? Alguien que conozca más de lo que hemos recibido. Y como hombres necesitamos también ser este canal de mostrar a otros, ¿no? Y sobre todo con esto de guardar el corazón o guardar la pureza, también es muy importante porque como hombres de Dios necesitamos mostrar quién es Él. Y yo creo que en lo personal, cuando uno está evadiendo esta área, o la pones a un lado y dices, bueno, mi vida básicamente es iglesia, una cosa, otra cosa es el trabajo, otra cosa es mi área sentimental, otra cosa es mi área, no sé, económica, otra cosa es mi área familiar, y comienzas a poner como cajas de cada cosa y no te das cuenta que no es eso, tú eres un ser íntegro, o sea, tú como hombre en todo vas a reflejar a Cristo, en todo tienes que mostrar quién eres. O sea, si eres cristiano, en tu casa vas a mostrar a Cristo, si eres cristiano, en la iglesia vas a mostrar a Cristo, en tus relaciones vas a mostrar a Cristo, en tu noviazgo, en tu matrimonio vas a mostrar a Cristo, y tu pureza va a crecer en el sentido en que tú entiendes quién eres en Cristo.
Entonces eso es lo que creo que también es muy importante entenderlo, ¿no? Y me encantó como una vez más decirlo, el ejemplo que pusiste, porque, wow, o sea, en verdad uno guarda la pureza es por él, no por lo que puedan otros pensar. Porque eso también es otro tema, ¿no? A veces cuando uno está en un tema de liderazgo o de posición, dices, bueno, o sea, con tal de que no sepan los demás lo que yo hago, todo bien. Y no es así, porque Dios sabe cómo es tu vida, ¿no? Ahora, mi pregunta sería, yendo a este punto, la gracia de Dios, ¿en qué se relaciona con el hombre? O sea, si hay una persona que tal vez nos está viendo y dice, ya ustedes me están hablando de santidad, me están hablando de que tengo que guardar mi corazón pureza, llevar la vida de una manera correcta, pero me cuesta hacerlo, o sea, me cuesta, en verdad, o sea, como alguien en la reunión de hombres que te comentaba que estábamos dijo, o sea, muchas veces nos ponen este ejemplo de los dos espías y que Caleb y Josué eran los bacanes, los que creyeron a Dios y todo, pero él decía, yo me siento como uno de los 10, no me siento como uno de los dos. Entonces, lamentablemente yo creo que también a veces ponemos como los estándares aquí, decimos, sí, todo esto lo tienes que ser, para ser hombre tienes que ser esto, tienes que vivir de esta manera, tienes que pensar de esta manera, pero tú tratas de hacerlo y te das cuenta que fallas, te das cuenta de que humanamente muchas veces es imposible, ¿ya? Sobre todo en el área que tú me cuentas, o sea, claro, o sea, es fácil, ya, yo, y como un amigo que tengo que bloqueó todas las redes sociales, quitó todo para que la esposa no se enojara y pensara de que está todo bien, pero cuando pasa una chica al frente tuyo, se te van los ojos. ¿Qué haces en ese momento? O sea, ¿cómo como hombre interviene la gracia? ¿Tú qué puedes decir en eso? A ver. Bueno, la gracia, créeme que, ay, rayos, hasta se me erizó la piel, tan solo pensar en esa palabra. Realmente la palabra gracia es un término teológico muy profundo que Jesús lo aplicó en su ministerio cuando él estuvo en la tierra en los 33 años de vida. Y él enfatizó bastante en la gracia, él enfatizó bastante en la misericordia, en la oportunidad que él daba a las personas de mostrar su bondad al mundo y que esa bondad, el mundo y la creación respondiera en arrepentimiento a él. Y cuando me hablas acerca de cómo uno quiere esforzarse con sus propias fuerzas, solo recuerdo el estado de debilidad que sufrió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban siendo regulados bajo la moral de la conducta con la Torá, por la ley, por los 10 mandamientos. ¿Y qué era lo que pasó en el Antiguo Testamento? Todo era exigencias, 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 exigencias. ¿Y quiénes eran los que regulaban o que interpretaban la ley en el Antiguo Testamento? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, como habla Mateo 23. Es ahí donde ellos comenzaban a poner cargas al pueblo que ni siquiera ellos podían sobrellevar. Pero créeme que en esa parte, cuando un hombre, aún estando en la vida cristiana, aún estando en la gracia, muchas veces no actúa o no depende de la gracia. Porque muchas veces pensamos, hice algo malo, lo tengo que recompensar con buenas obras. Que si rompí un plato, realmente lo tengo que arreglar. O que si yo hice algo, rompí algo o hice algo malo, yo tengo que hacer buenas obras para poder quitarme esta culpa, para poder quitarme esto que me está agobiando. Eso era, en síntesis, lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cómo ellos podían sobrecargar esa culpa o quitarse esa culpa de ellos del pecado? A través de los sacrificios que ellos hacían. O sea, a través de los holocaustos que ofrecían anualmente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote se acercaba y entraba al tabernáculo y entregaba sacrificio delante de Dios para el perdón y remisión del pecado del pueblo. Eso era su esperanza en aquel entonces. Pero ahora bien, ahora en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús acá a la tierra,
El panorama cambió rotundamente. Sin embargo, a pesar de que Jesús comenzó a mostrar la gracia de Dios, los fariseos aún persistían en que debían de cumplir el pueblo de Dios la ley. Que si hiciste algo, tenías que ser apedreado. Que si vos rompiste el primer mandamiento, fulminado, apedreado. Vemos en aquel pasaje de aquella viuda o de aquella ramera o samaritana, si no mal me equivoco, que fue encontrada en adulterio y que todo el pueblo se alebrestó, se escandalizó al ver en el mero acto de adulterio a esa mujer y la querían apedrear. Y rotundamente viene Jesús y se acerca y comienza el pueblo a exigirle a Jesús que la encontraron en adulterio y que según la ley ella tenía que ser apedreada, que ella tenía que ser muerta, o sea, porque corrompió la ley, quebrantó la ley. Y ahora bien, ¿qué es lo que hace Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie se atrevió. Absolutamente nadie se atrevió y se alejaron. Lo que me encanta de Jesús en este pasaje es que le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Se fueron? ¿Ninguno te condenó? No, le dice la mujer. Y me encantan esas palabras de gracia que Jesús utilizó en ese momento. Ni yo te condeno. Ahora ve y no peques más. La religión siempre nos va a tratar de mostrar una máscara. Fingir espiritualidad cuando realmente ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Muchas personas, muchos líderes, te lo digo por experiencia, pasé varios años que yo me escondía a través de un ministerio. Yo me escondía a través de una guitarra, de una batería, de un buen sonido, o de un buen canto, o de un talento, o de qué tan activo era en la iglesia, para ventas, actividades misioneras, evangelísticas. Soy una persona muy activa, pero ¿qué pasaba cuando yo tenía que tratar con mi pecado? Yo pensaba que tenía que actuar así como en el Antiguo Testamento se trataba el pecado, haciendo obras, haciendo cosas buenas para no tener esa culpabilidad de pecado. Y muchas veces pensamos que así es ahora en día, que los cristianos debemos de tratar nuestro pecado, cuando realmente Dios no nos dice, no trates tu pecado con tus obras. Debemos de tratar nuestros pecados con las obras de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Eso. Es ahí donde nosotros, mis capacidades están nulas delante de Dios. Es ahí donde yo me comienzo a ver que yo soy un ser totalmente imperfecto, que cada día lucho con el pecado, que cada día lucho con pensamientos, que cada día lucho con muchas cosas que me están opacando o que me hacen dudar de mi fe. Pero así como esa samaritana, así como esa mujer que fue encontrada en adulterio, ella quiso huir de todas esas personas y gracias a Dios que Él se encontró con el único que la podía juzgar, pero ni siquiera Él la condenó. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace la gracia. Si has pecado, tenemos un sumo sacerdote para acercarnos delante de Dios, Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Muchas veces nosotros queremos tratar con nuestro propio pecado, con nuestras propias fuerzas. Así como ponías el ejemplo del chamaco, pues, o sea, de tu amigo, que eliminó todas las redes sociales para poder serle fiel a su esposa, serle fiel a su novia, y es una buena acción, pero está tratando el problema artificialmente, porque ¿qué es lo que pasa dentro de su corazón? Ponías el ejemplo que él tal vez eliminó Instagram, yo por un momento también eliminé todas mis redes sociales, desinstalé las aplicaciones y bueno, hasta la fecha yo aún ocupo un filtro que monitorea mi actividad todo el día, las 24 horas del día. No estoy exento, soy un hombre débil. Y como soy un hombre débil separado de Dios, yo no puedo hacer nada. Y ese es el problema del hombre
que piensa que puede salir con las suyas fuera de Dios, porque si somos hijos de Dios debemos de entender de que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y la única forma en que nosotros podamos dar buenos frutos es estando cerca de la vid, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y eso es lo que hace la gracia, porque la gracia nos expone nuestro pecado. La gracia de Dios nos dice y nos muestra y nos pone un escáner qué tan débiles somos, qué tan fluctuante son las emociones y la fortaleza del hombre en esta tierra, pero a la misma vez es un paralelo que la gracia nos muestra la salida en cual nosotros podemos sobrellevar nuestro pecado. Es ahí donde nosotros, la gracia es tan importante entenderla en su plenitud, pero como te decía, no sé por qué te hice el ejemplo del Antiguo Testamento. Yo sentí necesario ponerte el contexto del Antiguo Testamento, cómo trataba el pecado el pueblo de Israel y cómo ahora Dios trata el pecado con las personas. En el Antiguo Testamento se trataba el pecado con buenas obras, con lo que yo podía hacer. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, estando en la gracia, siempre se trata con las obras, pero ya no con nuestras obras, no con nuestras buenas obras, sino con la única obra que Cristo tuvo en la cruz. Esa obra completa. Cuando Jesús dijo en la cruz, dijo, consumado es, todo está hecho. Esa palabra me choca, me explota mis sentidos, mi corazón, me llena tanto de gozo saberlo, porque esa palabra consumado es, está diciendo, todo está hecho. Ya no hay nada que agregar, ya no hay nada que hacer. Ya lo que fui mandado o a lo que fui creado en esta tierra, ya se cumplió. Y es ahí donde yo me puedo ver que para las personas que están luchando con sus propias fuerzas, yo les invito que ya dejen de luchar con sus propias fuerzas, porque jamás lo podrán hacer solos. Hasta que la gracia los atrape, los cautive y les haga ver que realmente separados de Dios no podemos hacer nada. Y para las personas, como tú decías, para las personas que quieren hacer o quieren enmendar las cosas con buenas obras, es en vano, porque siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a fallar. Tú en algún momento vas a fallar, le vas a fallar a Dios. En algún momento yo le voy a fallar a Dios, le voy a ser infiel a Dios. Es muy probable que en algún momento de mi vida yo pueda tener una recaída, pero ¿qué voy a hacer con ese pecado? Voy a tratar, así como los fariseos y los escribas trataban su pecado colocando más cargas a las personas, o voy a depositar mi confianza y acercarme al único que puede perdonar mi maldad, porque como dice Juan, pero confesamos nuestras ofensas a Dios y Él nos limpiará de todo pecado y nos va a perdonar de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa? No queremos aceptar nuestro problema. No queremos aceptar nuestra lucha. Pero es ahí donde la gracia llega a la vida del hombre y le muestra qué tan pecador es, y también, perdón, voy a terminar con esto, qué tan pecador es, pero que tiene a un gran Dios perdonador, lleno de gracia y misericordia para poderlo fortalecer en esos días, cuando no quiere aceptar su necesidad. Amén, hermano, ¿verdad? Como hombres necesitamos de la gracia de Dios en todo momento. En todo momento. Tú hablas ahora también este tema de tal vez algo que tú piensas ahora, si ya lo has vencido, tal vez puede que haya un momento de debilidad, todo lo tomaste como una recaída. Yo creo que en cualquier área puede ser. O sea, si yo soy una persona que ya ha estado caminando sin iras y un día, no sé, estoy manejando en la calle y rojo, me hizo una infracción,
tal vez va a querer aflorar y va a gritarle y que eso es no debería ser un hijo de Dios, obviamente, pero son cosas en las cuales nos enfrentamos día a día, o sea, en el trabajo, en el estudio, con la familia. En todo momento siempre nos enfrentamos con situaciones en las cuales nuestra carne va a querer explorar, mostrar lo peor de nosotros, pero es cuando nosotros tenemos que, hombres, pensar de que no es difícil. La carga, Jesús dijo, mi carga no es dura, es ligera. Y es porque nos basamos en que estamos bajo su gracia. Y su gracia es la que nos va a fortalecer para ser hombres verídicos, hombres que verdaderamente muestran a otros cómo es Cristo, porque su gracia está en nosotros. Y eso es lo bacán de todo esto. O sea, actualmente el mundo necesita hombres que verdaderamente vivan de la gracia de Dios, quien soy yo. Hombres que verdaderamente entiendan que no son en sus fuerzas, sino en conocer de Dios, en tener esta relación con Él, que va a llevar a que puedan ser de influencia en los lugares donde están, porque el mundo está cada vez más loco, cada vez. Uno abre las noticias y todo es delincuencia, maltrato, abusos, el feminismo se expande, el movimiento LGTBIQ cada vez está con más arraigue, nuestros jóvenes hombres están siendo confundidos, y es ahí donde nosotros como hombres de Dios tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que mostrar que la gracia de Dios es suficiente para poder vivir la masculinidad de una manera bíblica. Y eso es lo que Correcto, yo creo. correcto. Y fíjate que con el tiempo he aprendido esto, que muchas veces la Biblia más cercana que va a tener la gente allá afuera es nuestro testimonio. Y es ahí donde Dios nos manda que nosotros nos atrevamos a ser luz y sal de esta tierra, sal y luz de esta tierra, porque somos lo que nosotros le damos sazón a la tierra. Y muchas veces, lastimosamente, ese tema del feminismo, la ideología de género, ha sido uno de los temas como top de los últimos tiempos, pues el tema de la ideología de género, el feminismo, o sea, todos esos temas políticos han tenido un gran auge esos últimos meses, esos últimos años. Y yo me ponía a pensar y fíjate que hace como unas 3 semanas, casi un mes, fui a un retiro de hombres de la iglesia y habíamos llegado a la conclusión acerca de la verdadera masculinidad que nosotros estamos mostrando al mundo. Y lastimosamente llegamos a la conclusión de que la causa del feminismo no es por el machismo en sí, es por la ausencia de hombría, es por la ausencia de la verdadera hombría que ahora el mundo está teniendo, que nosotros como hombres no estamos tomando nuestro rol. Y no precisamente porque el machismo esté totalmente elevado, siempre ha existido el machismo, pero ahora la falta de hombría y liderazgo ha faltado en el hogar. Al principio yo no lo entendía, pero yo lo comencé a comprender. Yo a la actualidad, yo solo vivo con mi mamá y mi hermana y con mis sobrinos. Soy el único hombre de la casa. Yo en mi etapa de adolescencia no lograba comprender cuando mi hermana, mi mamá me pedían hacer cosas de la casa, como por ejemplo mover un mueble, hacer cosas de electricidad o como ver cosas pesadas. Y yo me preguntaba, ¿por qué me lo piden a mí? Pues o sea, yo ponía un montón de muchas objeciones o refutaba, y yo comenzaba a pensar, o sea, ¿y por qué me lo están pidiendo a mí que ellas no pueden acaso, verdad? O sea, en algún momento desquiciado de mi vida llegué a pensar de esa manera, pero luego llegué a comprender de que la mujer necesita ser liderada. La mujer necesita no solo liderada, necesita ser pastoreada por un hombre.
Y eso es lo que muchas veces no entendemos. ¿Por qué muchas mujeres ahora se están levantando y están haciendo cosas que en realidad solo los hombres hacemos? Sencillamente se sienten obligadas a hacerlo. Sucede en la mayor parte de los casos. Un padre ausente, que es lo que le toca a la mujer. La sociedad lo vende de esta manera: te toca ser padre y madre a la vez. Pero lastimosamente, y lo digo con mucho respeto para todas esas mujeres que piensan de esa manera, y no es sin ánimo de ofender, pero a pesar de que esas mujeres digan que hacen el rol de padre y madre, jamás, jamás de los jamases van a poder llenar el vacío que un hijo tiene de ver a un padre presente. La mujer puede hacerse cargo del hogar, puede cumplir con las responsabilidades del hogar, pero llenar el vacío que tiene un hijo por un padre que no está presente, no existe. Jamás podrá suplir esa necesidad en el corazón de un hijo, una mujer, ser rol de padre. Pero ¿qué le toca a la mujer? Obligarse y sentirse la necesidad de hacerlo, porque la mujer necesita un rol masculino, necesita una figura, un modelo masculino de la verdadera hombría. Quiero terminar, fíjate, con Efesios 5, acerca de los deberes conyugales y cómo un hombre realmente se comporta. Efesios 5, su versículo 21, hasta el versículo 29. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí viene el versículo 25, donde amarra la responsabilidad del hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 26. ¿Por qué a nosotros como hombres, para los deberes conyugales, Dios habla de que debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué razón? En el versículo 26 está: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo me pregunto, ¿cuál es la verdad, cuál es la mayor necesidad de una mujer cuando está a la par o está al lado de un hombre? Necesita seguridad, necesita liderazgo, necesita sustento y necesita amor. Creo que en esa parte como hombres hemos fallado mucho. Nos falta mucho amor. Nos falta mucha responsabilidad. Nos falta estar atentos. Y en una prédica que escuchaba del pastor Miguel Núñez, él decía de que el hombre no nacido de nuevo es muy rápido para hablar, pero no le gusta escuchar. En el caso de las mujeres, ellas les gusta ser escuchadas, porque es la necesidad que ellas tienen de que un hombre las escuche, que un hombre esté pendiente de ellas. Pero ¿qué pasa ahora? La ausencia de esa masculinidad, de esa hombría, está faltando acá. Pero ¿qué nos dice Cristo? Que debemos de amar a nuestras esposas, en el caso de los que están casados, así como Cristo amó a su iglesia, sacrificándose por ella. Yo me pregunto muchas veces qué tan dispuesto estoy en amar a alguien, qué tan dispuesto estoy
para poder sacrificar mi propio bien por el beneficio de alguien más. Muchas veces como hombres queremos beneficios sin un costo. Lastimosamente los hombres ahora en día cuando se meten en relaciones, ellos quieren beneficios de un esposo, beneficios de novios, pero no quieren el costo y la responsabilidad que requiere un verdadero esposo, un verdadero novio, un verdadero hijo. Es atractivo pensar de los beneficios de los deberes conyugales, la intimidad, o sea, el afecto, el cariño, o sea, todo eso. Pero como hombres nos hemos vuelto muy egoístas en ese sentido. ¿Cómo un hombre bíblico puede ser o cómo puede amar a su esposa o a las mujeres? Realmente sacrificándose, tomando responsabilidad, como le decimos acá en el salvadoreño, agarrar nuestros pantalones y darle, amar. Y es lo que ahora en día los hombres, nosotros muchas veces, no tomamos responsabilidad en esta vida. ¿Cuál es la razón del feminismo? La ausencia de hombría, la ausencia de masculinidad. Hoy las mujeres se sienten atrapadas, se sienten frustradas porque tienen a un marido que, si lo comenzamos a describir, pueden decir, mi esposo es flojo, mi esposo no es atento conmigo, mi esposo siempre me deja con los deberes de la casa y nunca se preocupa por las responsabilidades de la casa. Mi esposo es distraído, mi esposo solo piensa en fútbol, mi esposo aquí, mi esposo allá, mi esposo no tiene tiempo, mi esposo solo le dedica tiempo al trabajo y no tiene tiempo para los niños y solo me deja las cosas a mí en la casa. Esas son las quejas de que ahora en día las mujeres pueden describir un hombre. Y yo en algún momento me sentí apenado porque, quieras o no, muchas mujeres han pensado eso de mí. Una persona demasiado egocéntrica, una persona demasiado que le gusta hablar y no deja que hablen las demás personas. Espero que no esté pasando lo mismo ahorita. Pero bueno, o sea, esas características, esas cualidades o esos adjetivos calificativos que dicen las mujeres acerca de un hombre, lastimosamente, esa es la realidad de ahora. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como hombres? ¿Qué estamos haciendo para amar a esas mujeres? Los que están casados, ¿qué están haciendo ahora para poder amar como Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Eso es lo más yuca, fíjate. Cuando yo me pongo a pensar en eso, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Una iglesia tan imperfecta, una iglesia tan infiel, una iglesia que va en pos de sus ídolos constantemente y que muchas veces se deja engañar por su propio corazón, recibe el castigo, recibe las consecuencias de su propio pecado. Pero ¿qué pasa cuando esa iglesia decide regresar a Cristo? Cristo la rechaza, Cristo la desprecia por sus ropas. Cristo, ¿qué hace Cristo cuando ve una iglesia totalmente quebrantada por el pecado? La purifica, la restaura. Como hombres hemos aprendido a señalar las faltas de las mujeres desde el principio. Y eso es lo que más choca. Desde el principio en Génesis, vemos que Adán fue seducida por la serpiente y que le mostró el fruto prohibido del bien y del mal, la comió y le dio comer a su esposo, o sea, Adán. Y Adán comió. Y cuando Jesús pide cuentas de lo que realmente sucedió y por qué comieron el fruto que Adán le dijo que no comieran, ¿qué es lo que hizo Adán? La mujer que me diste, Señor. O sea, realmente yo no podía mucho. O sea, la mujer que me diste me dio ese fruto y ni modo, pues. Así como dice Coco y su pandilla, Chillo,
Yo me metí a enfrentar la tentación para vencerla y me venció. O sea, realmente culpó a Eva. Adán culpó a Eva. Pero ¿qué pasó? Al final, las consecuencias. Al final Dios, cuando se dio cuenta de que comieron el fruto, al que le pidió cuentas no fue a Eva. Al que le jaló las orejas, dicho a los salvadoreños, no fue a Eva. Dios no fue directamente a Eva y decirle, mira Eva, ¿y por qué le hiciste caso a la serpiente? ¿Por qué te dejaste seducir? No, a la persona principal, al que le dejó el liderazgo, al que le dejó la responsabilidad, al que le dejó la responsabilidad de guiar a su esposa, guiar a su costilla hacia no comer el fruto, fue Adán. Ahora, ¿qué está pasando con la actualidad de los hombres? Lastimosamente, hemos aprendido a echarle la culpa a los demás, a echarle la culpa a las mujeres y no hacernos responsables de que realmente nosotros somos cabeza del hogar y que somos responsables. A mí me encanta mucho este concepto acerca del liderazgo. John Maxwell decía que un líder tiene que sufrir. Un líder sufre por su liderazgo. Y muchas veces eso pasa. Si somos hombres que lideramos nuestro hogar, debemos de estar conscientes de que vamos a sufrir por ese liderazgo. Vamos a tener que sudar la camiseta y tener que amar sacrificialmente como Cristo amó a su iglesia. Pero muchas veces no entendemos eso. Por la gracia de Dios, lo que no podemos ser en nuestras propias capacidades, por la gracia y el Espíritu Santo de Dios, Él nos capacita y nos hace actos. Y todo buen fruto que vemos es gracias a Cristo. Y a pesar de que seamos débiles, a pesar de que seamos totalmente fluctuantes, con recaídas, con mal carácter, Dios en su misericordia siempre nos está llamando a que seamos imagen de Él. Y así como dice el apóstol Pablo, 3 veces he pedido que me quiten este aguijón de mi carne, pero Dios solamente ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué te puedo decir, amigo? La responsabilidad del hombre es mucho más grande de lo que pensamos. Y como hijos de Dios debemos de estar conscientes debemos estar conscientes de que a pesar de que estemos solteros, sabemos de que mi liderazgo no se limita porque no tenga una pareja a quien liderar. Estoy en mi casa, puedo ser un buen hijo, puedo liderar estando en el hogar. O sea, hay muchas formas de liderar como hombres y eso Dios nos ha llamado a ser cabezas y no con un sentido de superioridad o un sentido de machismo, sino que con un sentido de responsabilidad de que nosotros, si somos cabezas de hogar, debemos de estar conscientes tanto de los beneficios como el costo y el precio que debemos de pagar por ser cabezas de hogar. Sí, pues, tomar posición de cómo Dios nos creó, hombre y mujer. Cada uno tiene una personalidad que da a vida y lamentablemente arraigado, como dice Romanos 1, porque dejaron a Dios a un lado y no lo glorificaron como Dios, se dieron todo esto que ahora estamos viviendo más a fondo, más fuerte. Pero todavía existimos hombres que queremos vivir para Dios, que queremos, yo creo que muchos de los que nos están viendo, los que van a ver el GTV también, o sea, se unen a esto, de ser hombres que verdaderamente viven para Él, que verdaderamente descansan en su gracia, saben que son vulnerables, que saben pero que quieren agradarle, que quieren vivir conforme a la palabra de Dios y de esta manera poder reflejar quién es Jesús, poder reflejar
quién es Él en nuestras vidas y esto es lo que verdaderamente le suma y no le va a restar a esto. Así que yo creo que es algo positivo verlo de esta manera para poder entender de que el propósito de cada uno, como, sea como hombre o sea como mujer, eh, es bíblico y Dios tiene un propósito para cada uno de los que somos. Parece que se nos desconectó Abel. Vamos a conectarle por última instancia ya para despedirnos. Esperemos que se conecte. Ahí está. Bueno, como te decía, o sea, tenemos un diseño cada uno establecido y eso va a sumar a la sociedad. Y como hijos de Dios debemos de entenderlo, porque si como hijos de Dios primeramente pensamos y en vez de ver qué es lo que Dios piensa acerca de esto y vemos lo que dice la sociedad, lo que dicen las noticias, lo que nos dice Netflix, vamos a terminar siendo uno más del montón, como un hombre más confundido. Pero si comenzamos a vernos como Dios nos ve y como Dios nos diseñó, vamos a empezar a vivir plenamente, ¿no? Plenamente. El feminismo, como tú dices, es algo que es porque no hay hombres en casa y es tremendo. Y no lo quería espolear, pero vamos a tener una invitada en 15 días en el próximo conversatorio y nos va a hablar acerca de eso, de cómo una mujer cristiana ve el feminismo. Y va a ser también muy candente, creo. Porque el cristianismo en la iglesia también están viviendo el feminismo. Yo he escuchado amigas que me dicen, no, pero es que la culpa es de los hombres, es que el machismo, es que... Y tú dices, pero tú vienes de la iglesia, tú crees en Jesús. Y se dejan guiar por lo que dice el mundo, no por lo que dice la palabra, ¿me entiendes? Entonces sí es un tema Sí. que tenemos que hablarlo, que tenemos que decirlo y bueno, igual agradecerte porque estás aquí, porque tomaste la invitación. Por redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, últimamente estoy teniendo mi cuenta personal y también la cuenta de Instagram, donde comienzo a publicar parte de mi ministerio, lo que leo. Eh, Últimamente estoy más enfocado en el tema de la teología reformada, también hablo acerca mucho de la gracia de la ley y también la forma de cómo el pecado ha trastornado al hombre y pero en la gracia de Dios, cómo Él nos restaura. Me pueden buscar como Martínez Abel, guión bajo, para que puedan estar teniendo contenido del cual les acabo de comentar y espero que también pueda servir de edificación y también felicitarte a vos, Sebastián. Realmente has tenido un progreso por la gracia de Dios y me quedo admirado, asombrado por la obra de Cristo que está obrando cada día en tu vida, porque veo que cuando Dios está haciendo algo, se nota. Cuando Dios está tomando acción, cuando Dios está tomando protagonismo, realmente se nota en la vida de las personas. Y es una clara evidencia, a pesar de que no seamos perfectos, es una clara evidencia que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. No que seamos perfectos, sino que a pesar de esa imperfección, Dios se está glorificando en nuestras vidas, porque estamos aceptando cada día que dependemos de Él. Así que, Sebas, te bendigo y gracias por la invitación. Créeme que es un privilegio y espero que no sea la primera y última vez que hagamos este Instagram Live. Y pues espero que más adelante nos podamos encontrar con más contenido que pueda seguir edificando a varios jóvenes, a la iglesia en general. Y pues, ¿qué más te puedo decir, amigo? Dios te bendiga y pues... Bacán, Abel, igual, las puertas, ya sabes, de este espacio están abiertas para ti. Obviamente, yo sé que este es el primero de muchos, de los que hemos de tener conversatorios. Tal vez más adelante podamos hacer algo en conjunto, algún video, sería bacán.
Y bueno, en algún momento puedes venirnos a visitar acá a Chile, o si estoy en Ecuador, me voy a ir a visitar a Ecuador, o yo algún momento irte a conocer allá en El Salvador. Dios mediante que la pandemia Sí, ya abra las fronteras totalmente nomás. sí, totalmente. Realmente yo estoy en deuda contigo, con esa visita. Así que primero Dios, pues, que algún día podamos coincidir con eso y podamos viajar. Fíjate que está tentativo. Realmente yo voy a viajar tal vez a finales de este año a Guatemala, siempre por el tema del ministerio. Pero bueno, espero que algún día eh, pueda coincidir, tal vez en Chile, a Viña del Mar Sí, o hermano, Ecuador. sería bacán, sería bacán. Aquí, Ecuador, a Viña, donde sea, sería bacán, sería bacán. También quiero mandar un saludito a las personas que se han ido conectando, cada uno. Aquí veo que han mandado saludos del pastor Aldo, la pastora Pame, igual la Cerecita Nietzsche, se conectó la Nietzsche con el Reca, buenos amigos, gracias por estar acá. También saludos a Cribas 777, no sé cómo pronunciarlo. Hidalgo Freddy también se conectó, qué bueno. Vale, Steffi, tuvimos bastantes mujeres conectadas. La Sí, Susi Tapia, Susi, un saludo igual, Ecuador. Te manda saludos, eh, Susi, Nico. Ah, el Juanjo también él estuvo por estos lados, qué bueno. Qué bueno ver que han habido personas que se han ido sumando, han ido escuchando. Y bueno, el Instagram Live va a quedar subido en HTV para que lo puedan chequear, ver desde el inicio si se perdieron algo y igual animarles a que compartan el contenido. Este contenido es para que podamos seguir creciendo como testigos, que eso significa ser martus, testigo, testigo de la gracia de Dios. Un saludo a todos y bueno, nos veremos pronto. Chao, hermano. nos vemos, Sebastián. Un gusto. Un gusto.